Acá yo le ayudo a pasar. Muchas gracias, hermano. Perdón, hermano, ¿dónde estamos? Saco los ojos porque si no. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que tengo de compartir con ustedes estos momentos de reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios. Amén. Pero antes de empezar, ¿quién nos hace favor de hacer una oración para consagrar este tiempo en las manos de nuestro Dios? Juan Pablo luego dijo yo. Amén. Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, Rey celestial. Santo eres tú, Señor. Podemos ser hacedores de ellos, Señor. En esta mañana ponemos esta clase delante de ti. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Pedro, por la vida de mi hermano Edgar, porque tú, Señor, te das la sabiduría para transmitirnos a nosotros, Señor, que podamos, Padre, poner en práctica todo lo que aprendamos el día de hoy. Gracias, Padre, porque creemos que tu Espíritu Santo fluye en esta clase, Señor, para poder instruirnos y poder guiarnos, Padre, hacia el camino que te agrada, poder ser cristianos, hacedores de tu palabra, que te agraden, que puedan exaltar tu nombre y transmitirlo a muchas más personas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, hermano, es que en el trabajo aprendí que cuando decimos quién quiere y quién puede, normalmente no llegan a la reunión ni quién puede ni quién quiere. Entonces, bueno, como ha pasado algunos días de la última vez que nuestro hermano Edgar nos compartió la clase, vamos a tratar de hacer un resumen así muy sucinto acerca de lo que vimos en aquella ocasión. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Lo último que vimos con el hermano Edgar fue precisamente acerca de las varas del arca del pacto. Y veíamos que esas varas estaban descritas precisamente en Éxodo 25:3. Y esas dos varas, una se refería al espíritu y el otro a la verdad. Y la vara del espíritu tenía a su vez dos vertientes, lo que era precisamente la consagración y lo que era la manifestación. ¿Qué entendemos por consagración? Pues que el fruto del espíritu se refleje en nuestras vidas. Que el amor, gozo, paz, paciencia, ay, me mordí la lengua, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Eso se refiere precisamente a la consagración. Y dentro de esa misma vara del Espíritu está también la manifestación. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu? Precisamente el desarrollo de los dones del Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos bautismo en Espíritu Santo, Dios nos dota al menos de un don. Y muchas de las veces esos dones se conjugan al momento en que son ejercidos y el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros. Y por otro lado, en esta manifestación de los dones del Espíritu Santo, sabemos que tenemos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus. Dentro de la manifestación de los dones de poder está la fe, los dones de sanidades y el hacer milagros. En los dones de expresión está la profecía. Sí, hermano, perdón. Estamos hablando de las varas, ¿cierto? Sí. La vara tiene que ver con consagración y otro con espíritu. Uh-huh. Podría también ligarlo, entiendo de los dones, en que tenga que ver,
estamos consagrados, que más bien haya frutos del Espíritu. No. Amor, La- paz. la- recordemos que el fruto del Espíritu es uno solo y son 9 sus componentes. Esos 9 componentes nos van a dar el fruto del Espíritu Santo en lo personal. Ajá. Y eso se refiere a lo que es la consagración. ¿Cómo vamos a saber que estamos consagrados? Cuando los frutos del Espíritu Santo se reflejen a través de nuestras vidas y todos nos vean a semejanza de Cristo. Amén. Y la manifestación es la expresión visible de que el Espíritu Santo nos ha dotado de su poder a través del ejercicio de los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es en cuanto a la vara del Espíritu. En cuanto a la vara de la verdad, la vara de la verdad tiene a su vez 2 vertientes. El conocer la palabra de Dios y la otra, hacer la palabra de Dios. Algo que veíamos hace unos momentos en la oración. Muchas de las veces nos quedamos en nuestra zona de confort y únicamente conocemos de la palabra de Dios. Decía un hermano que era de Yucatán, y nos volvemos cabezones. Bueno, ellos por definición son así. Entonces, por genética. Pero nos decía este hermano, es que nos volvemos cabezones. Tenemos tanto conocimiento, pero al final no lo aterrizamos en algo práctico. Precisamente lo que vimos ahora en la reunión de pastores, en el retiro de pastores, fue una fe en acción. Entonces, como decía por ahí algún escritor, hay que dejar el cerco de los libros para abalanzarse al tumulto callejero. La teoría es muy buena, pero ahora debemos convertirla en una práctica constante en nuestra vida. Y como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero que debo de empezar a vislumbrar esa parte. Amén. Si vemos que también esto está presente en las iglesias de Corinto y Gálatas. La iglesia de Corinto operaba en los 9 dones del Espíritu Santo, porque dice precisamente Pablo, nada os falta en ningún don. Hablamos de 1 Corintios 1:7. Es decir, la iglesia de Corinto tenía todos los dones, se movía en los 9 dones del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué le faltaba? Le faltaba la consagración. ¿Sí? Por el contrario, los Gálatas conocían la palabra, recibieron el Espíritu Santo, pero intentaban perfeccionarse por sí mismos a través de las obras de la ley. Por eso les dice Pablo, oh Gálatas insensato, como es que después de haber recibido el Espíritu quieren regresar a la ley. Entonces, es necesario precisamente este equilibrio de verdad y de espíritu. Espíritu, consagración, manifestación. De verdad, conocer la palabra y ejecutar la palabra. Que la palabra se haga carne en nosotros para poder cumplirla. También nos enseñaba el hermano Edgar acerca de que estos dos principios de verdad y espíritu estaban en las columnas del templo de Salomón. Una de las columnas, la que estaba del lado derecho al sur, era la columna que denominaba Jaquín y significa Él establecerá o estabilidad. Es decir, Dios es el que establece y da fundamento que tiene que ver con la vara de la verdad, es decir, con la palabra de Dios. Por otro lado, está la columna de Boaz, que estaba a la izquierda del lado norte. Y eso significa, en él está la fuerza que tiene que ver con la vara del Espíritu. Así como acotación, estas dos columnas no soportaban ninguna estructura, pero estaban ahí para recordar precisamente al pueblo de Israel, para recordar a los siervos
para recordar a los sacerdotes que solo Dios los puede sostener a través de su palabra y de su espíritu. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la miel. La miel es figura de la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿qué es? Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Sabemos que creo que estoy subiendo de peso. La miel, sabemos que es dulce, llena de vitaminas y que está conformada por dos ingredientes sustancialmente. El néctar de las flores, que se compone principalmente de glucosa, fructuosa, agua, minerales y vitaminas. Esta miel, este néctar es sustraído precisamente por las abejas. Cuando se posan en las flores, sustraen el néctar y se lo llevan en lo que los estudiosos le llaman el buche melario. Es como un estómago donde almacenan nada más el néctar para trasladarlo hasta su colmena. Al llegar a su colmena, descargan precisamente ese néctar y las otras abejas obreras le empiezan a proporcionar enzimas. Y transforma con estas enzimas esa azúcar que es inicialmente muy pesada, se va diluyendo, se va haciendo más sencilla de digerir. Y esto es lo que facilita propiamente su conservación y es lo que le otorga todos los beneficios que tiene la miel para nosotros. Esta temperatura en condiciones normales, esta miel en condiciones normales, en condiciones artesanales, más o menos está a 20 grados centígrados. Y ahorita vamos a ver por qué es necesario conocer este dato. Y ahí reposa la miel, reposa el néctar junto con las enzimas hasta convertirse en miel. Las abejas sellan esta parte con cera y ahí se almacena hasta que se convierte en la miel que nosotros consumimos. Cuando es el momento, es extraída por apicultor para quitar los restos de cera e impurezas. Y esto tuviera que ver con nosotros. Nosotros necesitamos que Dios quite precisamente esos restos de cera, esas impurezas que muchas de las veces tenemos, para que podamos ser ese dulce que Dios quiere. ¿Qué pasa con la miel industrializada? Para la miel industrializada no es la mano del hombre la que lleva a cabo todo el proceso, sino es a través de equipos, a través de maquinaria y sobre todo para su pasteurización. Perdón, me hackearon el teléfono y ahora recibo una de llamadas sospechosas. Entonces, la miel industrializada, para la miel industrializada se utiliza maquinaria para su pasteurización, pero eso lo realiza a través de una fuerza centrífuga. Y eso provoca que la temperatura de la miel se eleve de 20 a 40 grados. Al momento en que eleva la temperatura, esa miel pierde muchas de sus propiedades, pierde muchos de sus antioxidantes, pierde muchas de sus enzimas. Y entonces la miel natural no es igual que la miel industrializada. ¿Sí? Entonces la miel industrializada es vendida como miel, se ve como miel, sabe como miel,
pero ha perdido realmente sus vitaminas, ha perdido sus enzimas. El orden divino dentro de la iglesia de Dios es que esa miel debe obtenerse directamente del apicultor, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía que cuando es extraída por el apicultor se encarga de quitar los restos de cera que dejaron las abejas y se encarga precisamente de quitar aquellas impurezas que pudiera tener antes de envasarla y pueda ser de utilidad y pueda tener todas sus propiedades. Amén. ¿Hasta aquí? Sí, hermano, perdón, a sus órdenes. Me parece importante eso que estamos hablando de la miel como la figura de la gloria de Dios. Yo he leído que la miel es el único alimento que no caduca, que no se echa. Sí. Se han encontrado miel en tumbas y todavía se puede consumir. Efectivamente, hay por ahí un documental de National Geographic donde dice que en tumbas de faraones está el sarcófago, está la momia, y dentro de las ofrendas que le daban, le ponían a los muertos, estaban vasijas con miel. Y esa miel, ven que al cabo de los años todavía conservan sus nutrientes porque fueron tratadas de manera tradicional, de manera rústica. Cosa que la miel ya industrializada ya no conserva por todo claro, su proceso es mucho más amplio, pero con todo este proceso vemos que pierde sus propiedades. Incluso la miel es tan buena que en alguna institución médica para quemados la utilizan para la regeneración de la piel. Dice uno, es que nuestro Dios es maravilloso. Y muchas de las veces, ¿cuántos de ustedes han sido utilizados por Dios para restaurar la relación de Dios y los hombres? Los están utilizando como miel para esa restauración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues hasta ahí terminaríamos precisamente con lo que es el arca del pacto. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda que tengan? Cuando me comentaron que iba a tener el privilegio de participar con ustedes, le dije al hermano Edgar, le digo, sí, hermano, con mucho gusto. Total, si yo la riego, a usted le toca levantarla. ¿No hay alguna duda con relación al tema del arca? Sí, hermana, a sus órdenes. Algo que me llama la atención es que estamos hablando de la gloria de Dios y del arca misma, que es la presencia de Dios mismo. Y cómo tiene que ver un balance tan exacto de nuestro carácter específico, su trabajo en nosotros como el fruto y la manifestación misma de su poder hacia otros. Entonces, a veces decimos, no vemos la gloria de Dios o no vemos como el cumplimiento completo de la victoria en las circunstancias de la vida, pero tiene que ver con estas dos cosas que y en este caso las cuatro, que pueden ser el balance de poder ver a Dios cara a cara y de encontrarnos con Él y decir, Dios me ayudó, porque nos está faltando alguna de estas cuatro partes que no hacen el balance correcto en lo que nos está pasando en el día a día para poder ver la gloria de Dios o la victoria en lo que pasa. Entonces yo creo que es muy interesante entender eso, porque si no, entonces nos quejamos mucho o nos es muy difícil. Tenemos años orando por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando eso? Sí. Entonces esto nos aclara dónde está el balance para saber qué nos está faltando para ver la manifestación completa de las respuestas y la victoria de Dios en las situaciones que vamos viviendo, para ver a Dios, porque el propósito del arca era la presencia misma de Dios. Así es. Entonces, para poder ver a Dios cara a cara, o sea, sus respuestas y decir, Dios está aquí, ayudándome todo el tiempo. Amén. Recordemos que algo muy importante es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas de las veces nosotros quizá no estamos íntegros en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios utiliza esos vasos de barro con su misericordia para traer bendición a otros. ¿Cuándo vamos a estar al 100%? Cuando estemos en la presencia de Dios. Ahorita todos estamos en un proceso de formación. Algunos van más avanzados, otros vamos más atrasados, pero lo importante es entender la misericordia de Dios y que muchas de las veces Dios nos utiliza precisamente con la finalidad de que podamos entender que es necesario ese equilibrio para que podamos desarrollar aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Sí, mi hermana, a sus órdenes. Dice que la iglesia de Corinto se movía en los dones, pero les faltaba la consagración. Así es. Entonces entiendo que se movían, pero no había revelación, no había... No, sí se movían en los 9 dones que hemos visto. Ajá. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, milagros. En esos 9 dones se movía la palabra de la iglesia de Corinto. Pero ¿qué es lo que pasaba? No había la consagración, no había la santidad, por decirlo así. Entonces, dice por ahí un escritor que cuando nos movemos solo en el espíritu, tendemos o se puede llegar a envanecer esa persona. Nada más se mueve en el espíritu, no, hombre, yo estoy súper ungidísimo. ¿Sí? Y se olvida del aspecto de la palabra. Y quien nada más tiene la palabra y no tiene la manifestación del espíritu, llega el momento en que se va a sentir vacío. ¿Por qué? Porque se quedó en lo que decíamos hace un momento. Se queda únicamente en la teoría, en el plano de la especulación. Pero él no ha experimentado a través de su propia vida lo que es el amor de Cristo, lo que es la misericordia de Dios. Entonces, pues sí, como decía nuestro hermano, se vuelve cabezón, pero jamás llegó a aterrizar todo este conocimiento en su vida práctica. Amén. Gracias, hermano. No, hombre. Un comentario más. Sí. Bueno, adelante, Luis. Antes, perdón. Adelante, Luis. Hay una precisión. Hablamos que para el tema de la consagración, está relacionado con el fruto del Espíritu, ¿no? Que solamente es con 9 manifestaciones. Así es. No estoy completamente consagrado si no tengo los 9 frutos, el fruto completo del Espíritu. Ahí es por eso lo que estamos en este proceso de nuestra vida, hasta que tengamos esos 9. Hasta que llegue lo perfecto. Hasta que, no sabemos, a lo mejor llega antes el Señor y apenas llevo 1 y me faltan 8. Okay. Por ejemplo, nada más se ha creado en mí 3, 4 partes del fruto del Espíritu. Estoy consagrado, ¿no? Hasta que llegue lo perfecto, vamos a estar al 100%. Mientras estemos en esta tierra, transitando por esta tierra, recordemos que somos peregrinos en esta tierra porque nuestra nacionalidad se encuentra allá arriba. Estamos en un proceso de transformación constante, en un proceso de aprendizaje constante. Nos estamos preparando para que cuando llegue lo perfecto podamos estar ante la presencia de Dios. Nosotros, y ahí es donde entra precisamente la parte de la misericordia de Dios. Perdón. Sí, por favor. Complementando esta inquietud de Luis, en efecto, pues digo, aunque digamos ya tengo los 9, pues la realidad es que somos fluctuantes. O sea, tengo paciencia un ratito, ¿no? Pero hay cosas que me sacan de la paciencia. Entonces, en efecto, esta consagración es el proceso de santificación en el cual vamos a estar a lo largo de toda la vida y realmente, pues en efecto, como dice el hermano Pedro, hasta que venga lo perfecto, o cuando ya estemos allá en la gloria del Señor, pues entonces ahí es donde vamos a ser perfectos, ahí es donde vamos a estar completamente consagrados. A lo mejor ayer desarrollé paciencia, pero hoy se me acabó, ¿no? Pero puedo decir que tuve el fruto. Exacto. Aunque ya se me fue. Tienes un poco de la manifestación a lo mejor a momentos, ¿no? A ratos. Pasa, yo Sí. a ratos, porque puede ser bueno cuando alguien es bueno, cuando te sientes bien, pero si yo amanecí de malas
o ya no tengo, entonces ya no tengo la bondad, o sea, no es constante en nuestra vida, entonces es como lo que está pasando. Y lo que necesitamos en esta consagración es persistir, persistir, persistir. Aunque ya se me acabó la paciencia, tomo de la gracia para continuar siendo paciente. Amén. Y un poco en lo que comenta la hermana Claudia en cuanto a los Gálatas y los Corintios. En los Corintios teníamos la manifestación, tenemos los dones, y aquí necesitamos ser avisados que cuando vemos una persona que está operando en los dones, no necesariamente está consagrada. Amén. Porque a veces podemos llegar a pensar, ay, el hermano está muy ungido, y entonces voy con él y le pido consejo y todo, y lo tomo como una autoridad. No necesariamente. La autoridad sabemos que fluye el grado en el que la persona esté sujeta a obediencia a Cristo. De ahí va a fluir la autoridad. Y en el caso de los Gálatas, ellos eran muy consagrados, pero no operaban, no operaban. Y digo, sí había también la manifestación de las obras de la carne, por eso lo que tenemos en Gálatas 5, donde vemos las obras de la carne y el fruto del Espíritu, pero igual, no porque alguien sea muy consagrado, hermano, ven y ora por mí porque tú eres muy consagrado. No necesariamente se manifiestan los dones, por eso la necesidad de este balance, la operación de los dones, la manifestación del Espíritu Santo y la consagración. Ahora, en la práctica lo que sí he visto, o sea, necesitamos estarnos llenando del Espíritu, pero en la medida que somos más consagrados, el fluir de los dones del Espíritu va a ser con mayor autoridad y con mayor poder. Porque la consagración, en la medida que estamos caminando en una mayor consagración, estamos caminando en obediencia. Señor, tú dices que ame a mi enemigo, lo voy a hacer. Y entonces, Dios obra. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes. Entonces, esa importancia del balance es ahí. Oye, no, y una pregunta medio tonta, pero vamos a suponer que hay dos Capciosa, hombres capciosa. consagrados Ajá. y uno tiene una fila para que esta persona ore por ellos o demás, y el otro no tiene a nadie, dos o tres. ¿Ahí qué pasa? Cuando supuestamente los dos están consagrados, a lo mejor los dos dan fruto, pero uno tiene una fila y el otro dos o tres. ¿Ahí qué es lo que Yo pasa? creo que en buena parte tiene que ver con el testimonio, porque el testimonio, nosotros usamos cartas escritas. Entonces, cuando yo voy con un hermano para que ore, es porque hay confianza, hay seguridad, algo veo en él y no porque veamos a los hombres. Y el otro, pues si no tiene filas porque también algo se ve en él, ¿no? Entonces, de ahí que necesitamos buscar la consagración, porque aparentemente hay consagración, ¿no? Pero Dios que conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Él es el que pesa los espíritus, entonces somos cartas escritas. Yo creo que finalmente se ve en tu forma de vida completa, porque alguien puede parecer como los fariseos que eran sepulcros blanqueados, o sea, tenían apariencia de bondad, pero si ves su familia, si ves su vida, Exacto. si ves su, dices, ahí muere, ¿no? Es lo que vemos ahí en Mateo cuando dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces, vemos por un lado que somos cartas escritas, por los frutos somos conocidos y al final ahí está el resultado. Porque en sí los fariseos lo hacían por trámite, o por así decirlo, porque les correspondía hacerlo, pero en sí, en su día a día o en su caminar, no se veía reflejada esa consagración. Por eso Jesús les dijo, creo que 14 veces, hipócritas. Hipócritas porque por fuera daban apariencia de santidad, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. Sepulcros blanqueados. Sí, eran los cabezones. La Sí. inmundicia. Ok. Muy bien. También puede ser que la gente esté confundida. Es decir, ¿a qué voy? Pues que alguien tenemos diferentes expresiones de los dones del Espíritu. Y al menos yo pienso que hay dones del Espíritu que son más vistosos. Si alguien tiene el don y hace milagros y ya lo veo, la gente dice, wow. Como lo dijeron ahorita, no quiere, puedes tener el don de milagros, pero no quiere decir que estés consagrado.
Pero Dios sí lo dio, no lo quita. La persona sigue pudiendo hacer el tema de milagros. Y puedo eso atraer a las personas. No precisamente porque lo hagan con, es que hace milagros, sino pues, nos movemos así. Por lo que ven, por las situaciones de una expresión de un don, en lo que se ve, y no precisamente que ese que está haciendo ahí, porque ser más consagrado. Exacto. Es que yo vi que oró por alguien y sanó. O sea, quieres unir a esa idea y vas para allá. Pero no quiere decir que precisamente tenga que ver con que, no siempre yo digo, con que se muestra en esa persona frutos o una vida consagrada o no. La persona que tiene la fila y el que tiene esa consagración. Pues, pienso que también puede ser. No sé. Bueno, que incluso es donde entra la vara de la palabra, que dice Pablo, que realmente el conocer la palabra, el conocer la doctrina, va a impedir que vayamos detrás de aquellos hombres que aún sin conocer el verdadero sentido de la palabra, hacen una exposición tan vasta. Y ahorita lo estamos viendo con las mega iglesias de Estados Unidos, que muchas está reduciendo su membresía considerablemente. ¿Por qué? Porque la gente también se está dando cuenta acerca de lo que usted comenta. Dice, no hay realmente, hablaban de Cash Luna, que se está reduciendo considerablemente el número de personas que acudían. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a pasar ahora a otro tema, que es el gobierno de la iglesia. Hermano, ahí están los anillos. Ah, no, eso fue antes, ya lo dio ¿Antes? usted. Ahí está. Porque de los anillos se pasaba a las varas. Ok. Gracias, hermano. Gracias, perdón. Vamos a ver ahora un tema acerca del gobierno de la iglesia. Como siempre, nuestro hermano Edgar nos apoya mucho con las imágenes que nos ayudan a comprender de mejor manera esto. La primera referencia a la palabra iglesia la encontramos en Mateo 16:18, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde luego, sabemos que esa roca a la que se refería es nuestro Señor Jesucristo, no Pedro, ni es el primer papa. La palabra en griego para el término de iglesia es eclesía, que significa asamblea o comunidad de creyentes en Cristo. ¿Y nosotros cómo podemos entender esta eclesía? El templo donde Dios habita en espíritu. Pero si vemos, Dios estableció un orden muy específico a través del tabernáculo y de todos los muebles que lo integran, pero fue de manera muy precisa. ¿Y qué le dijo? Harás las cosas de acuerdo al modelo que se te ha mostrado. Eso era para el tabernáculo que estableció precisamente Moisés. ¿Ustedes creen que a Dios se le pasaría el enseñar una estructura de cómo debe ser su iglesia? Claro que no. Dios tiene un orden. Sin embargo, algo que se critica mucho a las iglesias evangélicas es que el gobierno de las iglesias tiene muchas variantes. Algunas se centran en un pastor o en un consejo de ancianos. Otras, existen verdaderas monarquías o dictaduras vitalicias en una iglesia. Otras son herencia del pastor anterior. En otros casos, dependen de una central, de una matriz, y de ahí surgen las predicaciones para todas las demás iglesias. Que si esta iglesia es la cobertura de la de Chiapas, el mismo sermón que se tiene que predicar aquí se tiene que predicar allá.
Entonces, vemos diferentes formas en que se administra la iglesia de Dios. En otras, el gobierno de la iglesia está formado por personas que son muy hábiles, que son muy diestras para la exposición de la palabra o que tienen un carisma especial y atraen millares, centenares de personas y ahí van todas. Lo que decíamos, un ejemplo de Cash Luna, de algunos otros nombres que conocemos. Sin embargo, en algunos de los casos no hubo un llamado auténtico de Dios. En apariencia, pudiera ser un modelo neotestamentario. Pero ¿qué es lo que están haciendo muchas de estas iglesias? Están sustituyendo el señorío del hombre por el señorío de Cristo. Cuando vimos precisamente los muebles del tabernáculo y vimos y analizamos precisamente el candelabro, aprendimos que el candelabro era el orden divino para el gobierno de la iglesia. ¿Sí? Las 60 partes que integraban el candelabro, ilustra precisamente el gobierno de la iglesia. El oro, como tipología de lo divino, nos muestra que Cristo es la cabeza de la iglesia, teniendo como fundamento, como acabamos de ver, la verdad y el espíritu, la palabra y el espíritu. La caña central del candelabro, de donde surgen precisamente los brazos, los 6 brazos restantes, nos habla del liderazgo de Cristo. Las 7 lámparas nos hablan de los 7 espíritus de Dios o las 7 expresiones del Espíritu Santo que estuvieron presentes en Cristo. Entonces, las lámparas y el aceite son figura del Espíritu Santo como administrador de la iglesia. Amén. Pero ¿cuál es el modelo que estableció Dios precisamente para el gobierno de la iglesia? Primero, que debe ser dirigida por una teocracia. La palabra teocracia viene de 2 palabras, teos, Dios, kratos, autoridad, gobierno. El gobierno de la iglesia debe ser de Dios. Amén. Así como parte del anecdotario de una vida. En algún tiempo acudimos a una iglesia bautista, allá por Morelos, y nos invitan a la asamblea donde se iba a elegir, donde se iba a votar por el pastor. Y cada año hacían su votación para ver si continuaba el pastor o era relevado por otro. Y así, imagínense una asamblea general de accionistas de una sociedad anónima, a ver, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Pero por mayoría de votos, el pastor o se quedaba o era retirado. Y se me ocurre decirles, hermanos, es que en la iglesia se debe regir por una teocracia, no por una democracia. Me dijeron que yo no sabía nada. ¿Está bien? Pero el orden de Dios es que la iglesia sea gobernada por Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es quien guía precisamente el gobierno de la iglesia a través de los ministros y siervos que Dios llama, siervos que Dios prepara, siervos que Dios ordena, siervos que Dios respalda, siervos que Dios fortalece y siervos que Dios confirma. Y lo vemos precisamente en el ministerio de Pablo. Si vemos, Pablo fue llamado, fue preparado, fue ordenado, fue respaldado, fue fortalecido y fue confirmado por el Espíritu Santo durante todo el tiempo de su ministerio. ¿Sí? Pero estos siervos que Dios prepara no es para enseñorearse de la iglesia,
sino es para compartir el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este llamado es de parte de Dios. Nosotros recientemente tuvimos la consagración de los ancianos. No es por un mérito humano. Dios, a través del Espíritu Santo, habló a la vida del pastor, a la vida de la cobertura espiritual de la iglesia, para ver si eran siervos que debían ser consagrados precisamente como ancianos, así como otros hermanos que pertenecen a ese ministerio. Entonces, si vemos quien debe gobernar la iglesia es el Espíritu Santo, y esos llamados es a través precisamente de Dios. Y ya sonó la chicharra. Perdón, hermanos. Me salvó la campana una vez más. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por este tiempo.